Muy buena noche, mi nombre es Elena Berta Mendoza Tzina, estudiante de la Facultad de Humanidades en la carrera del Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Psicología. En esta ocasión hablaré un poco de lo que es el sentido de la vida, es decir, el existencialismo. Existencialismo quiere decir o enfatiza lo que es la existencia de la misma persona, en donde la persona puede crear su propio potencial, su propia esencia, su originalidad, podríamos decir, pero también desde una libre y responsable en elegir pues de lo que como persona quiere definirse o lo que quiere hacer en su vida. Pero también no podemos dejar a un lado lo que son las angustias o las preocupaciones que puede tener la persona, y esas preocupaciones hacen que pueda también enfrentar la vida según las circunstancias que va viviendo a lo largo de su existencia. También vemos la libertad como algo fundamental en la persona, la libertad de elegir su propio camino. Si elige su propio camino, es porque ahí también puede auto crearse, es decir, puede la persona tomar decisiones o actuar según ella misma, pero desde una responsabilidad. ¿Qué implica esta responsabilidad? Pues ser ella misma autor de su propia vida. Y sin todo esto, según el autor o el personaje Víctor Frank, sin todo esto el mundo va sin sentido. Es decir, si la persona no sabe por qué está en este mundo, no sabe por qué existe, no puede encontrar el sentido de su propia vida, no puede como llegar a descubrir para qué está en este mundo o a qué y a dónde va. Es decir, si la persona no ve o no encuentra este sentido, es porque tampoco tiene un propósito ella misma de su propio sentido, y tampoco no puede darle forma a esa vida, a esa existencia que posee. Víctor Frank nace en 1905 en Viena, de una familia judía, en donde él logra desarrollar sus propias ideas, comenzando a formular una teoría de lo que es el sentido de la vida, porque él mismo tuvo esa experiencia en ser prisionero, y desde ahí, en ese campo de concentración, él pierde a su familia. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, en donde él, en ese campo de concentración, pierde a su familia, mas sin embargo, él encuentra el sentido a pesar del sufrimiento que estaba viviendo. Y a través de ese sentido que él encuentra, logra también ayudar a otras personas, ayudar a esas personas que también se encuentran en la misma situación al igual que él. Y es ahí en donde encontramos ya los fundamentos de la logoterapia, en donde él propone la voluntad de sentido, encontrar ese significado de nuestra existencia.
encontrar ese sentido que le podemos dar a nuestra existencia. Encontrar ese sentido de la vida que es único o única en la persona misma. Porque no puede haber el mismo sentido mía con la de otras personas. E incluso, aunque seamos de la misma familia, cada miembro de la familia encuentra su propio sentido, su propia esencia, su propia personalidad, su propia manera de ver la vida y cómo quiere vivirla. También desde una libertad de voluntad, es decir, puede elegir sus actitudes o su postura hacia las circunstancias que según la vida le va permitiendo experimentar. Luego nos da la voluntad del sentido, que es una motivación central del ser humano, una motivación central en la persona, en donde la persona puede autorrealizarse, puede trascenderse, puede crear un montón de cosas, pero ¿a base de qué? Pues a base desde el amor aprendido, desde los valores, desde nuestra familia. También, quizá no solo en ese aspecto, en el ámbito laboral, también podemos descubrir cómo podemos contribuir desde donde estamos o desde donde trabajamos y qué propósito podemos descubrir ahí o encontrar ahí. Pero también es importante a que logremos dejar algo en ello de lo que hacemos en el trabajo a diario. Porque muchas veces en nuestra ausencia pueden decir las personas, vaya que no vino, porque esa persona ni hace mayor cosa, ¿verdad? Entonces, evitar a que nos digan eso. Y es importante pues dejar ese legado a que nos recuerden que sí hacemos algo bueno. Y algunas herramientas prácticas de la logoterapia podemos encontrar, según este autor Viktor Frankl, es enfrentar esos miedos que exageramos muchas veces, dejar esas obsesiones que sentimos, es más, descubrir el sentido de la vida mediante muchas preguntas. Preguntas que quizás nos podemos hacer. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que podría yo hacer o realizar en esta vida? ¿Y cómo yo podría aportar también en la vida de las demás personas? En conclusión, este tema, un tema a mí me llamó mucho la atención, en donde yo encuentro lo que es el propósito de mi propia existencia. Y pensándolo bien, muchas veces como que nos olvidamos, y hoy en día la juventud ya se olvida del por qué o para qué está en este mundo, por qué existe. Al momento en que pensemos esto, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Es importante en que veamos el sentido de nuestra vida y algo hermoso, algo que nosotros podamos sentirnos o podamos decir que somos personas únicas, incomparables, porque el sentido es muy personal de uno mismo, en donde uno puede descubrir quién es, cómo es y para qué está
en este mundo. También porque la vida es eso, tiene siempre su sentido, no importando las circunstancias que vayamos viviendo a diario. El sentido lo podemos dar nosotros mismos desde una perspectiva de nosotros mismos. No esperemos a que otras personas nos digan que está viviendo esto y por lo otro, sino que nosotras sepamos ver o encontrar o darle el significado de cada circunstancia que vamos experimentando de nuestra vida. Pues es lo que yo puedo decir al respecto de este tema, el sentido de la vida, lo que es nuestra existencia en este mundo. Pues que este tema nos sirva a que podamos nosotros descubrir ese sentido del por la cual estamos en este mundo. Y si encontramos ese sentido de nuestra existencia, también podemos atraer o dar ese testimonio de vida hacia otras personas que nos miran, que estamos realizados, que estamos cada vez mejorando en nuestra personalidad, que estamos haciendo nuevas cosas con creatividad, pero sobre todo actuando con amor, hacerlas por amor y cultivando siempre los valores aprendidos en casa.